Muy bien, continuando con la unidad número 4, donde hablamos de la clasificación de los datos y la realización de tablas de frecuencia. Entonces, la segunda parte, el segundo video de la unidad número 4. En esta parte vamos, continuando con el avance, vamos a identificar lo que son la amplitud de los intervalos, ¿ya? Lo que es la amplitud de los intervalos y los puntos medios de las clases. ¿Ok? En la amplitud de los intervalos, lo que nosotros aplicamos en la amplitud de los intervalos es, para los efectos de cálculo, nosotros por lo general tomamos valores absolutos, valores enteros, ¿ya? Para que, para que nuestro resultado de nuestra amplitud determinemos el recorrido del punto 1 al punto 2, del punto A al punto B. Entonces, tenemos que determinar el recorrido. ¿Eso cómo lo vamos a hacer? A través del intervalo, los recorridos de los datos, el recorrido de la amplitud de estos datos. También vamos a determinar lo que son eh, los puntos medios de la clase, que eso lo vamos a determinar para nosotros poder hacer el cálculo de la media aritmética. ¿Ya? La amplitud del intervalo también nos va a servir para lo que son la mediana y la mod, que lo vamos a ver más adelante, en el siguiente tema. Pero por eso nosotros estamos haciendo énfasis en este punto, porque estamos yendo punto por punto para que en un momento determinado no tengamos que retroceder nuestro avance, sino que tengamos que seguir la secuencia correspondiente, ¿ya? Entonces, en el ejemplo número 1 o ejemplo, el cálculo con los métodos de $239 estamos hablando, eh, eh, el intervalo de esa clase es de 20, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Restando el límite exacto de la clase inferior al límite exacto de la clase superior. Entonces, igual la resta nominal de la clase inferior a la clase superior nominal. Entonces, eso es lo que nosotros estamos haciendo en lo que es la amplitud del intervalo. Como le dije, la amplitud del intervalo solo nosotros podemos utilizarlo para datos agrupados. Estamos viendo los dos para identificar los datos agrupados. Y los datos agrupados son datos cuantitativos, ¿ya? Y los datos sin agrupar son los datos cualitativos. Entonces, es lo que hablábamos de los datos cualitativos y cuantitativos, ¿verdad? Que los cuantitativos podíamos expresarlos numéricamente, pero los cuantitativos no. No podíamos expresarlos numéricamente, pero sí podíamos medir, hacer una medición. Entonces, por eso estamos haciendo esas dos clasificaciones, esos dos puntos muy importantes, que ambos lo vamos a utilizar. ¿Ok? Entonces, vamos al Jamboard y como podemos ver en el Jamboard, ¿ya? Podemos ver en el Jamboard, aquí tengo una tabla de frecuencia, que es la clase, ¿ya? Y tenemos la clase, el X sub I, que es el punto medio de la clase, me va a decir cuál es el punto medio de cada una de estas clases. Aquí lo voy a determinar, el X sub I, y el N sub I, que viene a representar la frecuencia absoluta o número de observaciones, como ya lo hemos estado viendo en las clases anteriores, ¿ok? Eh, Aquí podemos ver que toda esta columna se representa por el límite inferior de la clase, límite inferior, y toda esta columna por el límite superior de la clase. Pero si ustedes se fijan, aquí tenemos los corchetes y los paréntesis, que en los intervalos lo definíamos el punto relleno con un corchete y el punto abierto con un paréntesis. Pero ¿qué venía a representar esto? ¿Qué venía a representar esto? Venía a representar que si había un corchete dentro de un paréntesis, o si había un corchete dentro de un número, de un valor, entonces me decía que este valor pertenece a esta clase, pertenece a la clase número 1, este valor, ¿ya? Y cuando se identificaba como el 30, podemos verlo aquí, el 30 se identificaba con un paréntesis, entonces nos está diciendo que el 30, hey 30, tú no perteneces a esta clase, el 30 pertenece a otra clase, menos a esta, lo está excluyendo, entonces por lo, por lo tanto, el 30 tiene que ir
Si me toca un valor con número 30, va a pertenecer a la clase número 2. ¿Por qué? El paréntesis me está diciendo que se vaya a la clase número 2. ¿Y cuánto es la amplitud de este intervalo? Lo vamos a ver también aquí. Lo vamos a ver cuál es la amplitud de este intervalo. Lo que veíamos en la diapositiva anterior. Lo vamos a hacer de otro color, lo vamos a hacer de verde. La amplitud. ¿Cuánto es el recorrido del límite inferior al límite superior? Me interesa saberlo. La amplitud, lo que estábamos viendo a continuación. Entonces, la amplitud de los intervalos habla de, lo vamos a identificar así, amplitud A sub i, amplitud del intervalo, igual a límite superior menos el límite inferior. Esa es la fórmula para determinar la amplitud del intervalo. La amplitud de este intervalo, el recorrido del punto A al punto B, ese recorrido. ¿Cuánto es el recorrido? Entonces, el recorrido de esta amplitud, reemplazando estos valores de la amplitud del intervalo, reemplazando estos valores, me va a dar 60, porque me está diciendo primero que es límite superior y esta columna es límite superior, menos 50. Entonces, ya lo estoy determinando aquí. Mi resultado va a ser amplitud del intervalo igual a 10. La amplitud del intervalo es igual a 10. Entonces, me está diciendo que el recorrido de esta clase es de 10. La amplitud de los intervalos es de 10. Entonces, estoy determinando yo la amplitud de los intervalos, del recorrido de ese intervalo, ¿verdad? Entonces, ya entendemos cuál es la amplitud, lo que nos mencionaba en la diapositiva, ¿verdad? Lo que nos mencionaba en la diapositiva. Ustedes pueden verlo aquí, la diapositiva, ¿no? Nos decía, la amplitud del intervalo es el mayor de los valores menos el menor de los valores sobre el número de clase, pero como estamos tomando una clase, entonces es 1, por eso es lo que no lo tomé en cuenta ese. ¿Ok? Vamos a continuar. Vamos a continuar aquí. El, el punto medio de cada clase, X sub I, ¿ya? Que me dice el punto medio de la clase. ¿Cuál es el punto medio de esta clase? Me está diciendo, ¿cuál es X sub I? ¿Cuál es el punto medio de esa clase? Entonces, para determinar el punto medio de esta clase, tenemos la siguiente fórmula. X sub I igual a límite inferior más límite superior dividido entre 2, porque estamos incorporando los dos valores. Entonces, aquí nosotros vamos a reemplazar esos valores, ¿ya? Aquí X sub I igual a límite inferior, ¿ya? Que en este punto es 20, más límite superior, me dice que en este punto es 30, dividido entre 2. Muy bien. Aquí vamos a continuar con las operaciones aritméticas, que eso ya lo conocemos. X sub I es igual a 20, ¿ya? 20, me está diciendo 20 más 30, que me va a dar 50, ¿verdad? Y sigo dividiéndolo entre 2. Seguimos. X sub I es igual a 50 dividido entre 2 a 25. Entonces ya lo tengo el punto medio de la clase número 1, ¿verdad? El punto medio de la clase número 1 ya lo tengo. Aquí ya lo tengo, había sido 25. Entonces, lo que yo voy a escribir a continuación es el punto medio de la clase. O sea, aquí es 25. Haciendo los cálculos mentales, yo puedo determinar que aquí va a ser 35, ¿verdad? Que aquí va a ser 35. Y siguiendo con los cálculos mentales, sumando estos dos valores, aquí voy a determinar que va a ser 45. Y aquí 55. Entonces, de esta manera yo determiné el punto medio de la clase. Y aquí el punto medio de la clase. Y estas son las frecuencias absolutas. Y esto lo vamos a tomar como ejemplo. Aquí vamos a poner 9. Aquí vamos a poner 3. ¿Ya? Aquí vamos a poner 4. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Esto viene a representar, yo lo estoy poniendo este número como modo de ejemplo, pero esto es la frecuencia absoluta. Esto ustedes no se tienen que inventar. Esto está en una tabla, ¿ya? Esto está relacionado en una tabla,
en una matriz de datos de recolección de datos. Entonces, yo estoy diciendo que en esta clase existen 3 individuos, en la clase número 2, 9 individuos, en la clase número 3, 4 individuos, y en la clase número 4, 2 individuos. Entonces, yo lo único que estoy haciendo es ponerle esos valores, ¿ya? Y de esta manera nosotros identificamos lo que son las clases. Vamos a continuar con el avance, ¿ok? Aquí en este punto vamos a ir a histograma, ya un poco a ver las gráficas, porque ustedes como son estudiantes y saben lo que son las estadísticas, etcétera, etcétera, ustedes un cuadro de frecuencia, como por ejemplo el cuadro que hemos hecho, que hemos hecho con ustedes, este cuadro, me lo voy a poner en 50, este cuadro, a ver, 50, ya. Este cuadro que nosotros hemos hecho aquí, si, si lo ve cualquier persona común y corriente, como yo les dije, le mencioné al principio de esta clase, al principio de la clase de estadística, que la estadística es para todos, ya que todos utilizamos las estadísticas, y nosotros a una persona que no ha estudiado estadística, que no conoce qué es lo que es estadística, pero empíricamente lo ejecuta, le mostramos esta gráfica, le mostramos esta tabla y él no va a saber qué es esta tabla. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer como profesionales, lo primero es la ética, ¿ya? La ética profesional, que tienen que tomarlo en cuenta. Y la segunda es hacer las gráficas correspondientes de cada tabla. ¿Para qué las gráficas correspondientes de cada tabla? Para que cualquier individuo pueda entender esos datos que ustedes están manejando y poder ellos identificar cada uno de esos valores. ¿Ok? Entonces, aquí, por ejemplo, en el histograma, cuando hablamos de lo que son los histogramas de frecuencia o barras, ¿ya? Nosotros lo vamos a llamar como histogramas de frecuencia, ¿ya? El histograma, como histograma lo vamos a llamar. En algunos libros lo determinan como la gráfica de barras, ¿ya? Es básicamente lo mismo, es como la frecuencia absoluta, que en algunos libros está como frecuencia absoluta, en otros libros está como número de observaciones, etcétera, etcétera. Entonces, eh, es básicamente lo mismo. Pero ¿qué es un histograma de frecuencia? Un histograma de una distribución de frecuencia basado en datos cuantitativos y cualitativos. Se puede hacer de cualquiera de los dos puntos, ¿ya? Se asemeja mucho a la gráfica de barras, que es básicamente lo mismo, que muestra la distribución de datos cualitativos. La clase se señala en el eje horizontal. En el eje horizontal, cuando hablamos de eje horizontal, hablamos del eje de la X, ¿verdad? Del eje de la X en el plano cartesiano. Ya, la frecuencia de clases se representa por medio de las alturas de la barra, que la altura de la barra viene a ser la frecuencia, ya sea que trabajemos con frecuencia relativa, que trabajemos con frecuencia absoluta o que trabajemos con frecuencia acumulada. Con cualquiera de la frecuencia va centrado en el eje vertical, que es el eje Y, ¿ya? Entonces, en este punto muy particular, nosotros vamos a entender qué es un histograma o un diagrama de barra. Esto viene a representar, por ejemplo, nosotros actualmente en lo que es las encuestas en boca de urna que salen tanto en la televisión, ¿no? Que salen en la televisión, agarran y nos dicen, ¿no? El candidato X va por este punto, con un porcentaje tanto, el otro candidato va con un porcentaje, entonces nosotros decimos, ¿quién va ganando? ¿Con cuánto va ganando? Etcétera, etcétera. Ellos lo representan por medio de números porcentuales, porque imagínense si empiezan a dictar las cifras grandísimas, entonces la gente medio se va a aturdir con los números, porque van a ver cifras grandísimas. Entonces, por eso ellos lo que hacen del total de los encuestados, un 25% corresponde a los verdes, otro 25% corresponde a los naranjados,
otro 10% corresponde a los amarillos, etcétera, etcétera. Entonces, en los porcentajes nosotros no nos identificamos. Pero ¿cómo se ejecuta esta barra? ¿Cómo se ejecuta esta barra? A ver, vamos al Jamboard. En el ejercicio que estábamos haciendo de la tabla de frecuencia, en este mismo ejercicio nosotros lo vamos a graficar. Aquí no hay campo, entonces vamos a hacer otra barra. ¿Ya? Aquí vamos a poner, por ejemplo, teníamos la clase teníamos, vamos a verlo ahí, que es el número de observación. ¿Ok? Entonces, en este punto lo vamos a dibujar nuestra tabla de frecuencia. Lo vamos a hacer, estamos en 30, del 30 al 40, del 40 al 50, del 50 al 60. ¿Ya? Con esas tres clases vamos a trabajar. Yo me estoy inventando los datos, ¿ya? Me estoy inventando los datos. Aquí vamos a poner 3, voy a poner 5 y aquí 2. Perfecto. Entonces, esto lo que nosotros vemos, esta tabla de frecuencia, las personas como común y corriente no la pueden identificar. Entonces, para que nosotros le podamos explicar a las demás personas que no entienden lo que es estadística, tenemos que utilizar las gráficas. Y para eso vamos a utilizar lo que son las barras. Las barras o vamos a utilizar lo que son las barras o el histograma. ¿Ya? Vamos a utilizar las barras o histograma. Entonces, vamos a continuamos de esta misma manera. Aquí vamos a dibujar nuestra gráfica. Aquí vamos a poner el eje de Y, ¿ya? Y aquí el eje de X, ¿ya? El eje de X. Entonces, aquí X, aquí Y. Perfecto. Entonces, vamos a ver las clases que tenemos. Las clases que tenemos de 30 a 40, ya, comenzamos en el 30. Este es el punto 0, ¿ya? Aquí vamos a comenzar. Supongamos que aquí está. De 30, 40, 50, 60, ya, tenemos esos valores. Ok. Entonces, como dijimos que las clases o los intervalos de clase, ya, las clases o los intervalos de clase van representados en el eje, X, ¿sí? En la línea horizontal, va representado en la línea horizontal. Y lo que es la frecuencia absoluta va representado en la línea vertical o el eje Y. ¿Ya? Entonces, lo vamos a hacer con otro color. Vamos a hacer con azul, ¿ya? Me dice que la primera clase de 30 a 40, ¿ya? Existen 3 individuos, pero primero voy a marcar estos valores. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? ¿Por qué pongo hasta el número 5? Porque veo que en la columna de la frecuencia absoluta el número mayor es 5, entonces llego hasta el número 5 de los números que sean. Puedo poner de 1, 2, 3, 4, 5, puedo hacerlo de 2 en 2, etc. Como lo vea pertinente. Entonces, la primera clase me dice que es de 30 a 40 y que hay 3 individuos. Entonces, aquí, de 30 a 40, entonces, esta gráfica va a subir, perdón por la línea. Esta gráfica va a subir a la altura del 3 y va a bajar en 40. Entonces, yo ya representé la primera gráfica. ¿Ya? La primera gráfica ya lo representé. Viene en la primera clase, ¿ya? La primera clase, la primera barra ya la identifiqué. Es en el punto número, en la clase número 1, ¿ya? En la siguiente clase, que es de 40 a 50,
Lo tomamos en cuenta aquí el 40. De 40 a 50 me dice que hay 5 datos. ¿Ya? Entonces, en este 5 datos lo vamos a hacer de rojo. Entonces me dice, continúo de aquí esta recta. Me dice que va a ir hasta el número 5. Perfecto. Y va. Entonces me está diciendo que en el número 5. En el número 5 estoy identificando yo lo que es el valor que me está dando la clase número 2. O sea, el valor más alto, los datos más concentrados están en la clase número 2. ¿Ok? Y continuando con la última clase para graficar, vamos a ver. 50 a 60, 2. De 50 a 60, 2. Entonces, miren, lo ven por acá, que está el 2. ¿Ven? Entonces, de aquí yo voy a hacer la gráfica. Entonces, yo identifiqué la clase menor había sido 2. Ya la clase menor había sido la clase número 3, que tiene menos datos. Entonces, algunos dirán, ¿no? Aquí se representa con porcentaje. Aquí se representa con porcentaje. Eso más adelante lo vamos a ver de cómo lo vamos a representar con esos porcentajes a través de la frecuencia relativa, pero más adelante lo vamos a ver. Entonces, de esta manera es lo que se grafica, ¿no? Y ahora, de esta tabla tan simple, bueno, de esta tabla tan compleja para algunos, lo convertimos en algo tan simple. Podemos identificar, en la clase número 2 de 40 a 50, hay 5 individuos en la clase o 5 datos en la clase número 2, que es la mayor. Y la menor es la última clase, la clase número 3. ¿Por qué? Porque solo hay 2 datos. El menor aquí en la gráfica me demuestra, ¿ya? Y la clase media es la clase número 1 que está en el punto medio de las clases. Entonces, así vamos a poder dar interpretaciones de lo que son las gráficas de nuestro histograma. Entonces, vamos a continuar con lo que es, ya identificamos cómo hacer el histograma. Vamos a continuar. Ahora los polígonos de frecuencia. ¿Pero qué son los polígonos de frecuencia? Vamos a ver. Un polígono de frecuencia también muestra la forma que tiene una distribución y es similar a un histograma. Consiste en segmentos de una recta que conectan los puntos, ¿ya? Que forman las intersecciones de los puntos medios de las clases de frecuencia. Vamos a ver, vamos a explicar este concepto que nos dicen los polígonos. Entonces, el polígono me dice que es esta línea morada. Esta línea morada, eso es el polígono, que va en los puntos medios de las clases, va trazando de puntos medios a cada clase y eso es representado como un polígono. No se toma en cuenta las barras anaranjadas, no, sino que la barra anaranjada nosotros lo tomamos como referencia, pero no se tienen que dibujar, solo se tienen que tomar los puntos medios de las clases. Perfecto, a ver, vámonos al Jamboard para que lo podamos entender de una mejor manera. Entonces me está diciendo que son los puntos medios de la clase. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hecho en la anterior, en la anterior tabla de frecuencia habíamos hecho el X sub I, que son los puntos medios de la clase? Aquí lo vamos a utilizar en los puntos medios de la clase. Entonces, ¿cómo era esto? De 30 a 40, el punto medio de 30 a 40. 30 a 40 es 35, ¿ya? De 40 a 50 es 45 y de 50 a 60 es 55. Entonces ya estoy identificando los puntos medios de cada clase, de cada una de las clases. ¿Ok? Estoy identificando esos puntos medios. Y una vez identificados estos puntos medios, nosotros lo que vamos a hacer en cada clase es identificar aquí, al punto medio, aquí está el 35, aquí está el 45 y aquí está el 55. Ahora, si nosotros lo trazamos en el punto medio, aquí va a estar mi primer punto y aquí va a estar mi segundo punto y aquí va a estar mi
Tercer punto. Entonces, el polígono viene a representar, lo vamos a hacer este color amarillo. El polígono viene a representar este color amarillo, que viene a trazar lo que es los puntos medios de las clases, como ustedes pueden ver. Eso es el polígono. Los puntos que estamos trazando de cada una de las clases. Entonces, nosotros no tomamos en cuenta lo que es estas barras. Solo nos quedamos con la parte amarilla, con la línea amarilla. Entonces, esta barra la borramos. Y aquí vamos, y esa barra y esta barra que estamos borrando, no lo tomamos en cuenta porque de esto habla el polígono, de unas líneas trazadas entre cada punto medio de cada una de las clases. Entonces, básicamente eso es el polígono. Eso es el polígono, ¿ok? El punto medio de las clases. Eso, la línea trazada amarilla, ese es el polígono. Entonces, es para que lo tengamos en cuenta, ¿ok? Lo tengamos en cuenta, que ese es el polígono. Continuamos con el avance, por favor. Ya, eso es los polígonos de frecuencia. Ahora, los diagramas de sectores. ¿Qué son los diagramas de sectores? O tortas, algunos lo conocen vulgarmente como las tortas, los pasteles, ¿no? Pero en realidad su nombre técnico es diagrama de sector. En estos diagramas de sectores también se pueden graficar de la misma manera, pero en el diagrama de sectores para graficar en nuestros cuadernos va a ser un poco complejo, por eso nosotros lo vamos a graficar en su momento, pero va a ser en Excel. Ya, porque imagínense graficar en el cuaderno, o hacer lo que es utilizar compás, hacer las líneas, etcétera, etcétera. Entonces, esos son los que son los diagramas de sectores. Va a ser un poco complejo, entonces nosotros nos vamos a ir a la parte más práctica, ¿ok? Pero de la misma manera se toma en cuenta eso y se hace a través de una tabla de frecuencia. Un diagrama de sectores es un gráfico que consiste en un círculo dividido, ¿ya? En sectores de amplitud proporcional a la frecuencia de cada valor. Se utiliza con datos cualitativos y cuantitativos. Se utiliza con ambos datos, ¿ya? Entonces, lo vamos a ver más adelante en la parte cuando empecemos a utilizar lo que son las herramientas de cálculo. También vamos a ver lo que son las curvas de frecuencia, que esto no lo vamos a tomar mucho en cuenta, pero tenemos que entender la definición. Las curvas de frecuencia cuando la curva se está inclinando hacia el lado derecho, cuando se está inclinando hacia el lado derecho, la curva vendría a llamarse curva asimetría negativa, porque se está incorporando o se está trasladando sobre el eje hacia el lado derecho. Entonces, sobre el eje de asimetría. Este es el eje de asimetría, ¿ya? Y cuando el eje cuando la curva está justo en el punto de saturación de la curva, donde está en el medio, otras palabras, está en el medio, estamos hablando de que la curva es simétrica, ¿ya? Y cuando hablamos que la curva o la parábola, la curva, se va desplazando hacia el lado izquierdo, vamos a determinar que la curva de asimetría es positiva, ¿ya? Entonces, este gráfico también, para que nosotros lo entendamos, pero nosotros vamos a trabajar y no vamos a hacer más énfasis en los polígonos, en las barras y en el diagrama de sectores cuando trabajemos con la computadora o algunas aplicaciones que utilizamos para lo que es estadística, SPS, estudio E, que es estadística con E. Bueno, entonces vamos a ir determinándolo esos. Ahora vamos a entrar a la siguiente diapositiva con lo que es el diagrama de tallo y hoja, ¿ya? Cuando hablamos de diagrama de tallo y hoja, hablamos de un método de organización para nuestros números o la matriz de nuestros. ¿Qué es el diagrama de tallo y hoja? Es una modalidad relativamente simple de organización y presentación, ¿ya? De organización y presentación de medidas en el formato de gráficas de barras jerárquicamente ordenados. Es una técnica común en el análisis exploratorio de los datos. Entonces, estamos hablando simplemente de que son en la organización de estos datos, ¿ya? Entonces, estamos en la organización de estos datos.
Y como podemos ver en esta imagen, se representa de esta manera. Todo lo que está en esta línea al lado izquierdo son los tallos y todos los que están a este lado de la línea al lado derecho son hojas. Todo esto van representados en las hojas. De esta manera se ve lo que son el diagrama de tallo hoja para una mejor organización y que no se nos escape ningún valor en una matriz de datos. ¿Ok? Y aquí lo vamos a ver. Miren en este ejemplo. Puntajes obtenidos por 30 estudiantes en el primer examen de estadística. Vamos a ver. Tenemos esta matriz. Entonces, estos puntajes fueron recolectados de 30 estudiantes en el primer examen de estadística. Pero como podemos ver, son datos en bruto, son datos que no han sido refinados, que no han sido trabajados, que no han sido procesados. Entonces, son datos en bruto. ¿Y qué podemos hacer con estos datos? Fácil, lo que lo vamos a hacer es trabajar estos datos, procesarlos estos datos para identificar qué pasa. ¿Hay reprobados, no hay reprobados? ¿Hay aprobados, no hay aprobados? Etcétera. Podemos tener millones y millones de respuestas cuando identifiquemos o organicemos estos datos. Estos son datos en bruto, recolectados. Y ahora tenemos que procesarlos. ¿Ok? Entonces nos vamos a ir aquí al Jamboard. Vamos al Jamboard y aquí vamos a incorporar lo que es este diagrama. Aquí está. Ahí está. Muy bien. Aquí lo tenemos este diagrama. Vamos a ampliar más. Ok. Muy bien. Aquí lo vamos a ampliar. Entonces vamos a ver cómo vamos a trabajar con este. Vamos a hacer un poquito más grande. Para poder trabajar. Okay. Ahora sí. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar el diagrama de tallo? Es un método de organización simple, sencillo. Vamos a trabajar de la siguiente manera. Les dije que yo al lado izquierdo va a ser el tallo. ¿Ok? Tallo. Y al lado izquierdo van a ser las hojas. Tallos y hojas. Muy bien. Entonces yo voy a identificar los tallos. ¿Cómo voy a identificar los tallos? De la siguiente manera voy a identificar los tallos. Como yo tengo aquí una matriz de datos de 2 dígitos, valores de 2 dígitos, entonces yo lo que voy a hacer es dividir en la mitad, porque tengo 2 dígitos, lo voy a dividir en la mitad y lo que estén a la izquierda son tallos y lo que estén a la derecha son hojas. ¿Ya? Ahora vamos a ver cómo lo vamos a trabajar. Ahora vamos a ver cómo lo vamos a trabajar. Entonces, para identificar el tallo inferior, porque tiene que ser ordenado de menor a mayor, vamos a identificar en esta matriz de datos, vamos a identificar el número menor. Y el número menor es 65, ¿verdad? El número menor es 65. Y hago lo que les expliqué a continuación. Lo divido, paso una línea y lo divido entre dos. Los tallos, voy a identificar el número menor es 65, entonces yo voy a poner en mi tallo el número 6. ¿Por qué el número 6? Basta con que el número menor sea representado con cualquiera de estos números, yo lo anoto en mi diagrama. El número 6 es el menor, ¿ok? El número 6 es el menor. Perfecto, ya lo tengo, el número 6. Tengo diagramas de 6, tallos de 6. Entonces, voy buscando otro número, el que le siga al 6, el 7. Veo en la primera línea, en la primera fila, primera columna, veo un 7, entonces anoto el 7. Después del 6, 7, viene el 8. Veo si aquí tengo un valor que empiece con 8. Aquí está, 85, un valor que empiece con 8, 85. Igual hago la división y anoto lo que es el tallo. Entonces, tengo valores con 8.
¿Tengo valores con 9? Sí, tengo valores con 9. Entonces, voy a ese valor con 9. ¿Ok? Estoy teniendo esos valores. Perfecto. Ya los tengo los valores. Ya los tengo. Tengo solo valor con 9. Entonces, si utilizamos la lógica, solo tenemos 6, 7, 8, 9. Y hasta 9. No tenemos valores con 3 dígitos. Entonces, no hay para qué poner, seguir avanzando. Entonces, el valor más alto o el tallo más alto es 9. El tallo más bajo es 6. ¿Cómo vamos a anotar aquí? De la siguiente manera. Aquí, por ejemplo, en el primer valor que tengo, hago lo mismo, pero ahora ya voy a anotar lo que son las hojas, ya no el tallo, las hojas. Entonces, en el primer número, o sea, en el primer número ya tengo 0, y este corresponde al tallo de 7, y voy aquí al 7 y anoto el 0, ¿ya? Anoto el 0. Voy a la siguiente, ¿a qué corresponde? ¿A qué tallo? Al tallo 7, entonces también, ¿verdad? ¿A qué tallo corresponde? También al tallo 7, anoto. Y voy tachando lo que voy haciendo. ¿Y el 85 tiene? Muy bien, tallo, tallo 8. ¿69 hay? Perfecto. Ay, aquí es 9. ¿72 hay? Otra vez lo anoto aquí. Las veces que me salgan lo tengo que anotar. ¿75 hay? Hay 75. Entonces anoto el 5 y el 7 lo dejo ahí. Si se repiten, si este 75, como ven que se están repitiendo, si se repiten 5 veces, las 5 veces tengo que anotar. ¿Ya? Entonces aquí tengo 66, tacho el 66. Aquí tengo 65, tacho el 75 y anoto el 5. Tengo 73, pongo el 73 y tacho. Tengo 68, tengo 68. Entonces aquí tengo el tallo del 68. 70, hay 70, 0. Muy bien, y sigo así. Y 90, tengo 90, aquí está. Pongo el 0 y lo tacho. Aquí 68. ¿Ya? Lo tacho. Voy a poner el 8 porque esto es tallo 6, entonces vuelvo a anotar el 8. Tengo 71, tengo 71. Y sigo anotando de esta manera. ¿Ok? Aquí tengo 71, también tengo 71. Aquí tengo 70, mire, tengo 73, 73, 74. Dos veces 73 y uno 74. Entonces, dos veces 3 y una vez 4. ¿Ah? 3, una vez. Entonces aquí mire, tengo 71 y 3. Entonces voy a anotar 1 y 3 también. Sigo en el tallo de 7. 1 y 3. ¿Ok? Sigo anotando 1 y 3. Después tengo el 6, tallo 6 y anoto mi 7. Aquí tengo otro 71. Voy a anotar el 1. Ah, esperen un ratito. Esto voy a corregir. Está muy feo ese 3. Ya, va mejorando. ¿Ok? Aquí tengo el 67, anoto el 7, y tengo otro 70, y otro 70, 0 y 5. Aquí voy a anotar entonces 0 y 5, ¿verdad? 0 y 5. Aquí tengo, miren, 60, aquí anoto el 0, tengo 66, anoto el 6, y tengo otro 70, 72, tallo 7, perfecto. Tengo aquí 66, tengo 66. Anoto el 6. Tengo 65, tengo 65. Ya entonces ya recuperé cada uno de esos datos, de esos valores. Entonces de esta manera se hace lo que es el diagrama de tallo y hoja. Entonces los tallos con 6, ¿cuántos valores tenemos con tallos con 6? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 valores. Entonces aquí miren, lo voy a anotar yo aquí. El tallo 6 hay igual a 11 valores. ¿Ya? Muy bien. Y aquí en el tallo 7,
Contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Igual a 18. 18 valores. ¿Ok? Aquí igual a 1 y aquí igual a 1. Entonces, aquí miren, aquí con estos dos serían, a ver, no, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11. A ver, no nos va a cuadrar. Ya tenemos esos valores. ¿Ok? Son 30 alumnos, 30 datos tenemos que tener. 30 datos en total. ¿Ya? 30 datos tenemos que tener. Tenemos 31. Hay un valor que se repite, que se está repitiendo varias. Hay un valor que se nos incorporó, que se nos jugó, que lo tomamos en cuenta. Ahora mismo lo vamos a encontrar. Y creo que es un valor de los 7. 3, 5. Ya. Muy bien. Entonces lo tenemos aquí. De esa manera se trabaja. El resultado me tiene que dar de esta manera. ¿Ya? El resultado me tiene que dar de esta manera y tengo que ver a ver los valores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17. ¿Ves? Aquí hay un valor por demás. Hay un valor por demás que no me di cuenta y lo anoté. ¿Ya? Entonces, el resultado va a salir de esta manera. El diagrama de tallo y hoja de lo que son estos datos. De lo que son estos datos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Vamos a ver lo que es una distribución de frecuencia acumulada. Cuando hablamos de una distribución de frecuencia acumulada, hablamos de una distribución acumulada que identifica el número acumulado de observaciones, de cada una de las observaciones.